Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a los del Más Acá. Hoy tenemos a no 2 ventanas ni 3, sino 4 ventanas. Hoy tenemos a Gretel y a Eduardo de Experiencia.medium. Vamos, una maravilla. Son súper majos, súper simpáticos y vamos a ver qué nos tienen que contar hoy. ¿Qué tal, Miguel? Cuéntanos, ¿quién son ellos? Bueno, pues a mí me apetece, o sea, desde que supe que íbamos a hacer la charla, yo he pensado en ello un montón, pero les dejé su espacio porque necesitaban su tiempo, porque conocí a Gretel hace unos meses porque, pues participé en una autoría de Intangible y ella estaba en el diplomado, y estando en el diplomado ella me comentó, no, es que estoy haciendo el diplomado con mi marido, y dije, ¿perdona? Y dice, sí, y hago dupla con él, digo, ¿perdona? Sí, digo, lo siento, pero necesito que vengáis al podcast. Entonces les dejé, cuando termine el diplo hablamos. Y nada, y me habló hace poquito para confirmarme que ya habían terminado el diplo y por supuesto es una experiencia que me parece muy interesante, muy interesante. Hemos tenido hermanos medium, hemos tenido los mejores amigos medium, pero no habíamos tenido parejas medium. Entonces me parece súper interesante. Así que bienvenido Gretel y Eduardo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, encantados de estar con vosotros. Bueno, pues nosotros ya sabéis, principalmente lo que nos interesa es conocer a vosotros, tanto como personas como medium, ¿vale? Para que entendamos un poco la faceta de medium y luego la faceta de que veamos que al final pues no dejamos de ser personas normales con nuestra vida y con nuestras cosas. Y digamos que... ¿quiénes sois vosotros? Contadnos un poquito sobre vosotros. Bueno, pues nosotros empiezo yo, a ver si te parece. Sí. Una pareja de hace más de 35 años que vivimos juntos, trabajamos juntos y la verdad es que hemos pasado por muchas cosas juntos, buenas y no tan buenas, y al final, ya con una edad madurita avanzada que tenemos, pues la vida nos ha sorprendido con la mediunidad. Que sí que es cierto que los dos nos pasaban cosas desde siempre, cada uno en sus ámbitos, pero bueno, yo creo que desde la muerte física de nuestro hijo, hace 4 años, empezamos a enfocarnos más y más en el mundo espiritual y esas cualidades que teníamos y que decidimos cómo enfocarlas o cómo dirigirlas para que tuvieran algo de sentido. Y ahí, guiados por nuestro hijo, que nos dio una señal para que hiciéramos cursos de mediunidad, nos dirigimos a ello. Entonces empezamos haciendo un curso con una medium española, luego yo me fui con otro medium español también y al final acabamos los dos en Intangible haciendo los cursos de Intangible. Eduardo ha hecho todo la vida y por haber, yo por cuestiones de trabajo menos, solamente diplomatura y algún curso más, pero en fin, hemos hecho de todo un poco y yo creo que básicamente, ¿no, Eduardo? Nos encanta hacer mediunidad juntos. Sí, yo he hecho más cursos porque probablemente necesito más entrenamiento. Bueno, yo creo que en cuanto a nosotros, pues somos unos buscadores de siempre en el mundo, tanto a nivel personal como a nivel espiritual. Y bueno, yo creo que este tema ha venido un poquito a raíz de lo que dice Gretel, a raíz de la muerte de nuestro hijo, que de alguna manera te hace todavía enfocarte más en lo espiritual. Y la verdad es que seguro que hay muchos caminos, pero yo creo que este de la mediumnidad nos ha hecho estar como más cerca todavía de él, como más confiados de que, más seguros y sentir lo que siguen ahí, porque un poco las sesiones de mediunidad a mí personalmente lo que me han dado es todavía más confianza en que seguimos aquí, que no nos vamos a... Bueno, igual nos vamos, pero no sé dónde, pero la interacción sigue estando y el cariño se siente y la comunicación también. Es como que os ha ayudado, ¿no? Más a que ese duelo, ¿no? Sea tan fuerte a la hora de, a ver, entenderme, ¿no? Fuerte es, pero sí que es verdad que no se corta tan radical en la conexión como una persona que no se dedique a la mediunidad o que no tenga ese interés de, pues, aprender a seguir en comunicación con él, porque ya muchas veces son limitantes las creencias propias de no creer en que hay vida después de la muerte, ya te limita esa conexión,
y el creer que no tienes ese don o esa capacidad para hacerlo. Pero este camino a vosotros os ha sido más liviano para... Yo creo que aquí tenemos que dividir un poco, porque yo tengo un bagaje de hace muchos más años. Sí. Los dos empezamos indagando en el mundo espiritual hace 30 años. Empezando con libros clásicos de Raymond Moody, de Brian Weiss, de un montón de cosas. Lo que ocurre es que mi punto siempre de enfoque era qué era la muerte, desde siempre. Entonces yo lo que pasa es que tuve la suerte o no suerte hace unos 26 años de tener una breve experiencia cercana a la muerte que me confirmó que la muerte no existía. Entonces yo no tenía ese problema. Yo tenía claro que la muerte no existía y gracias a eso pude acompañar a mi hijo en su proceso de trascender. A Eduardo le costó más, aunque evidentemente me cree, y todo eso no es lo mismo tener la experiencia propia que tener, la vivencia propia que simplemente pues compartir conmigo. Entonces, él, bueno, eso yo creo que ya lo cuentas tú. Sí, a ver, tú por todo el bagaje que yo conozco, claro, en tu vida ha habido muchos hitos en tu vida que te han llevado directamente a enfrentarte a la muerte, desde la muerte de tu hermana cuando tenías 12 años hasta el salto al vacío de tu hermano, intento de suicidio, y bueno, y finalmente ahora nuestro hijo, luego tu ECM. O sea, quiero decir, es que realmente Gretel ha tenido un contacto con la muerte que no puede obviar y que siempre le ha interesado, y luego ha estado interesado, ha leído todos los libros que salían sobre eso. Y yo es que en ese aspecto era todo lo contrario. O sea, no es un tema como la mayoría de la gente, que a mí el tema de la muerte, o sea, fíjate, ¿no? Estás leyendo libros de espiritualidad y el tema de la muerte es como que no me interesaba, o sea, no me quería o no me era protección, no lo sé, pero no es un tema que no he querido nunca afrontar. Sabía que, o sea, yo creía en la reencarnación, pero no era un tema como Gretel, un tema principal en mi vida. Y bueno, de hecho, pues yo creo que también, bueno, debido a toda la experiencia traumática y todo el proceso con nuestro hijo de enfermedad, pues al final, bueno, te lleva a enfrentarte y a aceptarlo y ahora pues a investigar y a estar todos los días hablando con muertos. Y nos encanta, nos apasiona. Vale, pero Eduardo sí que es verdad que yo creo que Eduardo sí que ha sido la mediunidad, la vía por la que ya ha vivido en primera persona la experiencia desde que están vivos. Aparte de que nuestro hijo nos manda un montón de señales, y eso es verdad, que ahí también hemos recibido muchísimas y también ahí él se ha ido poniendo las pilas. Y bueno, a raíz de eso, pues también yo he escrito un libro, han salido charlas, estamos con padres. Entonces, sí, él ha sido más a raíz de la muerte de Rodri, pero bueno, se ha metido así. Claro, era lo que él en ese momento. Claro, ¿cómo dice Miguel siempre que es? Ay, el punto de inflexión, ¿no? Eso es tu punto de no retorno, eso, ¿no? Eso es el punto en el que ya no hay marcha atrás, ya algo ha cambiado y a partir de ahí eres otro. Algo ya no lo ves igual. Claro. Pero es interesante, por ejemplo, porque, claro, la mediunidad, o sea, diríais, la pregunta que os quiero hacer sería, ¿diríais que, o sea, teníais vuestra capacidad, es decir, vuestra sensibilidad, era anterior a la mediunidad? ¿Se potenció después de vuestro proceso de duelo o diríais que era nula y fue posterior al proceso de duelo? Bueno, si quieres contesto yo. Yo, además es gracioso porque en todos estos años que hemos estado dedicados no sé, unos interesados y practicando temas espirituales, hemos hecho muchas cosas. Pero en cursos coincidíamos con gente que veía cosas, que oía cosas, y muy intuitiva, personas muy sensibles. Y yo siempre decía que era de la once espiritual, porque no veía ni oía nada, estaba un poquito ahí como muy interesado, entendiendo casi todo, pero siempre un poco echando en falta, pues no echando en falta, sino pues no teniendo ya asumido que no.
Pero es verdad que a raíz de todo el proceso de haber conectado con Intangible, sí que retrotrayéndome al pasado, sí que me he dado cuenta que ha habido cosas que podían haber sido, ¿vale? Que podían haber sido sobre todo los sueños, ¿vale? A mí en sueños, de hecho, antes de conectar esta tarde, me he echado una siestecilla y me ha venido en sueños un antiguo compañero de trabajo que no veía nunca, me ha dicho que todo está bien. Bueno, nada, eso. Cosas de ese tipo, ¿vale? Ha sido muy casual. Y pues eso, en los sueños siempre he recibido mucha información para mi vida personal y bueno, me ayuda mucho. Y es verdad que recuerdo de pequeño y ahora de mayor ya ser muy miedoso, ¿vale? Tener una sensación de presencia constante. O sea, es como... De hecho, Gretel me dice, pero cuando pedimos señales o a veces nos mandan señales, que a veces las luces se apagan y se encienden y esas cosas, yo digo, por favor, no, eso no. O sea, no, ese método conmigo no, porque me da miedo. Claro. Y yo creo que me viene de esa sensación que yo tenía, que no recuerdo. O sea, no recuerdo la sensación, pero no recuerdo por qué. Si he visto algo, no lo sé, pero de pequeño y hasta bien adulto, esa sensación de presencia la he tenido. En las sesiones de mediunidad no tengo sensación de presencia. Interesante. Yo creo que lo he cortado. Pero ya te digo, un poco creo que sí que había ahí algo que es verdad que con Intangible me he dado cuenta que está. Yo creo que no ha sido algo... Yo creo que lo he descubierto ahora, pero yo creo que algo había. Ajá. Y yo por mi lado siempre he tenido cosas. Siempre me han pasado cositas. Antes, después de la ECM, antes de morir mi hijo, después de morir mi hijo, siempre me han pasado cosas. He oído, he visto, he sentido, siempre. Lo que pasa, incluso como yo tengo una mente bastante analítica, porque bueno, yo en realidad estudié Derecho y estuve 6 años trabajando en un despacho de abogados antes de dedicarme al mundo del yoga. Entonces, mi mente es bastante racional. Con lo cual, hubo un momento en que sí que canalizaba y tenía muchísima información, pero me resistía, pensaba que no podía ser, que me lo inventaba, que tal, y bloqueé aquello. Claro, a raíz de la enfermedad de Rodri, deseé abrirlo todo, deseé volver a conectar, porque bueno, al final, pues yo creo que en el fondo yo tenía también esa sensación, siempre he tenido una sensación de que un hijo mío se iba a morir. Entonces, bueno, tuve que abrir mi mente, acompañé a Rodrigo a morir, hablamos de la muerte, de mi experiencia en el quirófano, de todo, antes de trascender. Entonces, claro, he necesitado todo ese recorrido, pero ahora es como que sí que ayudo mucho y que hablo con Rodri y tengo mucha conexión con él, pero una vez que Rodri me dijo, porque claro, lo escucho de vez en cuando, me dijo, si te abres a mi mundo, te abres a todo mi mundo. Y yo no lo entendí. Y ahora ya lo entiendo. O sea, al final una cosa te va llevando a la otra, y me he dado cuenta que la mediunidad, aparte de que me encanta hacerla con Eduardo en pareja, porque nos gusta hacerlo todos juntos, es una posibilidad maravillosa de poder dar esperanza y ayudar en un proceso tan difícil como el duelo. ¿Y quién va a entender un duelo más que nosotros? Es que... Correcto. Y Gretel, ¿tú cuando eras pequeña también y tenías estas sensaciones, también venía acompañada de miedo? No, yo nunca he tenido miedo. Claro, bueno, una vez que se me apareció un día así a lo bestia despierta, sí que ese día como que temblaron un poquito las piernas, pero luego lo asumía con bastante, como me pasaban cosas de manera bastante habitual, pues al final un poco piensas que le pasa a todo el mundo, no le das importancia. No sé, claro. Como siempre hemos sido los raros de la familia, pues... Es curioso porque lo que decía Eduardo tiene mucho sentido. A mí, por ejemplo, también me pasaba, ¿no? Yo lo bloqueé de adolescente. Cuando era niño no le daba tanta importancia. Cuando ya era adolescente le cogí pánico porque realmente daba miedo. Y entonces, y es muy común, ¿no? Con compañeros que cuando hablamos y lo tienen desde pequeño, esa capacidad como un poco más desarrollada, sí que es cierto que el miedo, pero claro, es que impresiona, es que la sensación de presencia impresiona. Es que cuando tú notas que tiene la gente cuando dice, no, hombre, impresiona. Claro, es que cuando tiene alguien aquí detrás que parece que te están soplando en el oído, impresiona.
A mí me sigue impresionando cuando a veces voy caminando por casa y de pronto noto que tengo a alguien detrás y dices tú, ok, vale, por favor, espacio, porque da un poco de impresión, entonces es normal. Pero bueno, es muy curioso, ¿no? Que en este caso, dos personas que tienen una capacidad desde pequeño, a mí me pasó un poco como a Eduardo, que bueno, yo lo tenía bastante claro, que yo mi capacidad la tenía desde más pequeño, pero es cierto que a raíz de la formación, a raíz de que ya asimilas que eres medium, empieza a sacar anécdotas, recuerdos que dice, empieza a unir los puntos, ¿no? Y empieza a decir, ahora tiene sentido y esto era por esto, y esto era por lo otro, por eso yo sabía esto, por eso yo reaccionaba de esa forma. Y claro, es muy curioso. Pero también que dos medium de nacimiento, es decir, con esa capacidad innata, acaben juntos, es brutal, o sea, es muy Sí, y curioso. sobre todo que dos medium que estaban en puntos distintos. O sea, Sí. el típico miedoso que no, yo no valgo para esto, yo no lo ignoro, Sí. la que absorbe todo desde pequeña y sabe que su mundo estaba orientado a eso. Y los dos han llegado juntos y están haciéndolo juntos en la actualidad. Entonces, al final, Curioso. qué bonito Ya. el que cada persona realmente tampoco se vea reflejado en esto. Yo no, es que yo no lo siento así, yo no valgo para esto, no, es que para que veáis que cada persona lo vive Lo vive sí, diferente, sí. sí. Y Gretel, ¿cómo fue tu caso en la ECM? Me interesa mucho porque, mira, es una cosa que yo llevo tiempo con ganas de hablar sobre este tema y no había tenido oportunidad. Pues mira, mire, la ECM que yo tuve, a ver, como dijo Eduardo, yo siempre estaba con el interrogante de qué era la muerte porque se murió una hermana mía con 11 meses, cuando yo tenía 12 años. Claro, yo dije, esto no puede ser, esto no tiene ningún sentido. En mi mundo católico en el que me habían criado, eso me parecía absurdo. Entonces yo siempre me quedé con el rum rum. Luego pasó lo de mi hermano y tal, pero es verdad que yo siempre, es que era locura, obsesión por leer libros sobre la muerte, sobre las ECMs. Yo me lo leí todo lo poco que había, Kubler-Ross, Claro. todo lo que había. Claro, no había internet, no había estas cosas maravillosas, no se escuchaban antes. Y bueno, pues llegó un momento que un día simplemente me quedé embarazada después ya de tener mi hijo mayor y sufrí un aborto hace 26 años ya. Y en un hospital de mi ciudad pues me fueron a hacer un legrado y en medio de la intervención era muy pequeñita, en aquel entonces me ponían anestesia, pues yo me sentí como que salía del cuerpo, o sea, yo no sentí como salía del cuerpo, yo me vi fuera del cuerpo con la cabeza, o sea, por detrás de la cabeza y luego proyectada en otra esquina del quirófano. Y desde ahí yo lo veía todo, pero no solo lo veía todo, sino que yo tuve la sensación de mí misma, de que estaba en absoluta paz, de que era hiperconsciente, y oí como los médicos decían que se nos va, que se nos va. Y yo les decía que os estoy oyendo, pero a mí nadie me contestó, claro. Entonces yo me di cuenta que era como mucho más yo de lo que yo había sido siempre. Y ese cuerpo que había ahí era mío, pero era como un mueble, no había vínculo emocional con él. Entonces, lo maravilloso de lo que viví ahí arriba, que fue una sensación de hiperrealidad, de hiperconsciencia, es lo que he podido hacer con ello. Porque realmente mi ECM no tiene muchos elementos como otras que ven el túnel, que no sé qué. No, yo simplemente me salí del cuerpo y viví una sensación de expansión, una sensación de paz absoluta, pero es verdad que me dio la certeza de que la muerte no existe. Entonces, claro, yo me he dado cuenta que mi vida ha sido como una preparación para ayudar a mi hijo a morir. Entonces, a los años después, yo eso lo guardamos un poco en casa, lo sabían Eduardo y mis dos hijos. Luego tuve a Rodri, a mi hijo pequeño, que es el que está del otro lado. Y bueno, Rodri a los 16 años se enfermó de un cáncer. Entonces, claro, ahí es como que, por muy espiritual que seas, es muy humano y eso es muy duro, un cáncer en un hijo. Pues ahí ya siempre habíamos estado en contacto con el mundo espiritual, también por nuestras profesiones y todo, pero ahí como tú todavía nos metimos más a saco. Y Rodri también. Y luego al final de la etapa de 4 años de enfermedad, pues hubo que hablar con Rodri. Entonces yo me di cuenta que la ECM que yo viví me ayudó a tener los argumentos para decirle a mi hijo que no se preocupara. Porque él me dijo, mami, creo que esto va a poder conmigo. Yo no le podía mentir. El niño estaba ya desahuciado. Entonces yo le dije, sí, cariño, puede ser,
pero ahí estarán tus abuelos y un montón de seres de luz para ayudarte. Pero también dejé una puerta abierta porque mi hermano se tiró de un 7º piso y no se mató. Entonces dije, si te quedas, estamos tu padre, tu hermano y yo para ayudar. Entonces, es verdad que yo me he dado cuenta que esa experiencia cercana a la muerte me dio la absoluta certeza de que somos mucho más. Entonces yo, con esa certeza, en esa conversación que tuve con Rodri, que recordamos la ECM, que hablamos de la reencarnación, que hablamos de un montón de conceptos y de cosas que habíamos hablado siempre, pero ahora él se las tenía que aplicar. Claro. Mi chico. Entonces, al final de la conversación le dije que por favor, si se iba al otro lado, que me enviase algún guiño desde el otro lado. Entonces a él, como es muy obediente y nos quiere muchísimo, pues no paró de mandar señales nada más trascender, empezó a mandar señales maravillosas, y ahí las recopilé, hice un libro sobre las señales de mi hijo, y bueno, lo subí a Amazon pensando pues, que sería un poco para la familia y tal, pero bueno, eso empezó a rodar y empezaron a llamarme a hacer charlas, grupos de duelo, y bueno, y también es verdad que yo desde hace ya más de 4 años que Rodrigo está en el otro lado, entonces yo tengo unas rutinas de comunicación con él. Independientemente, o sea, es que por un lado está la mediumnidad, que es comunicar con seres con los que no tienes un vínculo emocional especial, y otra cosa es la relacionarte con tu ser querido al que amas profundamente y con el que hay un nexo de amor impresionante. Entonces, desde el minuto 1, desde el día 1, yo empecé a meditar con él diariamente y a echar unas cartitas de Los Ángeles que hemos jugado desde toda la vida con él también en casa. Entonces para él era un código muy conocido y eso, hablar con él, pues muchos métodos que está utilizando él nos envía, no a nosotros solo, envía señales a sus profesores de matemáticas, a la de inglés, a sus amigos, o sea, y al final te das cuenta que bueno, pues se va abriendo el campo y que realmente hay una conexión con ellos. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que de una manera natural la gente empieza a preguntarme, ¿tú cómo haces para conectar con Rodri? Los papás, sobre todo llego a papás, aunque más raros son papás que tienen hijos en el otro lado, hijas. Y bueno, pues ahí fue surgiendo pues una cosa inesperada y bonita. Mira, me vais a perdonar que yo me he cogido la rutina de llorar en todos los episodios. Pero bueno, empatizo contigo porque yo también perdí a un hermano cuando tenía 12 años. Pero sobre todo lo que me hace estar así es esa admiración, ¿vale? Lo primero es admiración por la entereza que tienes. Yo te hablo como madre, ¿no? No es que sea Gretel como madre mejor que Eduardo como padre, no. Pero al final yo soy mujer, madre, y en cuanto has empezado a hablar de un cáncer a los 16 años, etcétera, yo me he puesto a pensar. Nosotros tenemos 2 hijos, ¿no? Y de verdad que te admiro la entereza. Es que justo esta mañana también estábamos hablando con María, sí, que también tiene un hijo trascendido, ¿no? Y es como la entereza de verdad. Y sobre todo lo que admiro es cómo este mundo de la mediumnidad os ha hecho tanto bien como madres para tanto vivir el proceso de duelo como para el conseguir que vuestros hijos trasciendan, también porque María también fue por enfermedad, ayudarles, o sea, como una madre, o en este caso es capaz de decir, coger los machos, como digo yo, y decir, voy a ayudar a mi hijo a trascender de la forma mejor o tal, y guardarme el egoísmo, ¿no? De sufridora o de duelo, y centraros en eso. De verdad que es admiración lo que siento. Bueno, yo te digo que estos chicos que se van pronto son muy especiales. Entonces yo no me puedo echar flores porque yo sé que tenía que aprender todo eso para estar con él y para verbalizar todo lo que tenía que verbalizar, para que él se quedase tranquilo de que nosotros íbamos a estar bien. Que eso es lo que él quería saber. Porque te digo, sinceramente, que estos chiquillos que se van saben perfectamente que se van y saben a dónde se van. Es que no hay ninguna duda, ¿sabes? Entonces, no es que tengamos mérito. Bueno, a mí, por la razón que sea en mi vida, me ha llevado a eso, y para mí la constante en mi vida es la muerte. Entonces, es lo único que me faltaba por vivir, aparte de la muerte de mi hijo, que ha sido más duro, evidentemente, y la maravillosa regalo de recibir sus señales, que todavía a día de hoy seguimos apuntando señales.
es que ahora encima podamos ayudar a otras personas que están pasando por un proceso tan doloroso de Sí. duelo. Bueno, a ver, a mí es que me parece increíble la cantidad de sucesos, ¿no? que hay en tu vida que van correlativos y que parece que es como la antesala, ¿no? Te estamos preparando para lo que te va a llegar. Totalmente. Y a su vez, no solo es que te están preparando a ti, sino que te van a ayudar a preparar a Rodri a ese paso, ¿no? Quizá facilitar un poco ese proceso, ¿no? Ese miedo o esa situación tan difícil, por supuesto. Pero bueno, esto lo que hablábamos, ¿no? Que la vida, cómo nos guían, cómo nos van Sí. poniendo escalones, a veces cuesta, a veces caídas, que parece que son caídas, pero en realidad es como un proceso de transición para el siguiente paso, ¿no? A veces más difícil, a veces más fácil, pero bueno, es necesario para llegar donde llegamos. Y a mí me interesa mucho el cómo haces para comunicar con Rodri. Porque a mí, por ejemplo, yo puedo decirte, yo tengo la grandísima suerte de que más allá de mis abuelos, que son, es que por edad y por ley de vida, pues son los que acaban trascendiendo, no tengo ningún otro duelo grande. Entonces, claro, no tengo esa necesidad a lo mejor quizá de comunicar tanto con ellos. Y más Normal. allá de una meditación, pues por eso no puedo entenderlo tanto, pero sí que me parece muy interesante esta herramienta para ayudar a otros padres que están en un Claro. proceso similar, cómo pueden ayudar a recibir señales, cómo pueden ayudar a entender que son sus familiares los que le hablan. ¿Cómo lo hacéis Mira, vosotros? a ver, yo al final es como que la vida te va llevando de una manera lógica. Yo, cuando he perdido a mi padre también, hace muchos años, trascendió hace 20 y tantos años, y yo a mi padre lo quiero mucho, pero con 2, 3 señales que me envió, yo ya me quedé tranquila, ya sabía que estaba bien y ya está perfecto. Pero es que el nexo que tienes con un hijo, el vínculo que tienes es tan profundo que no puedes permitirte. Yo no me quería permitir el lujo de perder la relación con mi hijo. Y más sabiendo que no se muere, y más sabiendo que está al otro lado. Es que no me lo podía permitir. Entonces yo, que soy muy cabezota y muy disciplinada, pues eso, inicié esas rutinas, pues eso, hablar, dejar espacio para la escucha, empecé a escuchar por el oído izquierdo, fue él el que me dijo escribe un libro, fue el que me iba diciendo frases que luego de repente se corroboraban en un vídeo que veíamos, o entonces escuchar, de vez en cuando escritura automática, meditaciones que yo en yoga siempre las he hecho. Pero claro, el tener un hijo en el otro lado tiene otro sentido. Entonces al final, cada vez que me llamaban unos papás, pues podía estar hora y media con ellos explicándoles lo que yo hacía. Uh-huh. Y al final decidí, porque alguien me lo dijo también, haz un taller. Y entonces ahora ya llevo 2 talleres hechos. El último lo hicimos ahora hace muy poquito, precisamente el día celebrando, entre comillas, el día en que Rodrigo se fue a la luz, el 15 de marzo. Entonces hicimos un taller y estábamos más de 40 personas de muchas partes del mundo. Casi todo mamás. Y bueno, pues ahí hacemos eso, meditaciones, ejercicios de percibir la energía, ejercicios de sensación de presencia, ejercicios pues de reconocer las señales, hablamos de qué tipos de señales hay. Es que es una suma de muchas cosas. Meditaciones de conexión, de visualización, hay muchos ejercicios. En 4 horas da tiempo para bastante. Y entonces, a ver, eso no es como nada la panacea. Luego tienes que tener tú la constancia si quieres continuar con eso. Eduardo, por ejemplo, utiliza los sueños. Él sigue consciente de los sueños, apuntando. Él se relaciona con Rodri a través de las señales que nos envía Rodri y de los sueños. Entonces cada uno va buscando sus códigos de comunicación. Es lo mismo que la mediunidad, son códigos. Uh-huh. Es que, a ver, yo tengo el caso, por ejemplo, yo hablo con muchísima gente que, pues bueno, porque se pone en contacto con nosotros a través del programa y bueno, pues y a través de, bueno, sabéis que yo colaboro mucho con la asociación del grupo Encuentra a tu ser querido fallecido y bueno, pues a veces hablamos con padres y con gente, bueno, padres o hijos que pierden a su familia o pierden a un familiar y claro, y hay una pregunta y claro, es que ellos lo dicen, es que a mí me han llegado casos de padres que te dicen, es que yo no noto señales, yo no consigo conectarme, ¿cómo lo hago? Y están desesperados. Y hay gente que se desespera un poco y creen que, claro, y ahí es cuando dice, yo quiero creer, creo en vosotros porque es imposible que tanta gente se ponga de acuerdo, pero claro, le falta esa posibilidad de conexión para poder entender y poder reconfirmar que eso es real. Ahí,
¿Qué podríamos decirle? ¿Qué le diríais vosotros a un padre que está en una situación así? Yo le diría que lo primero es abrir la mente, porque es verdad que hay gente que me ha llegado a los talleres y decían que no habían tenido ninguna comunicación, y hemos hecho un ejercicio en que escribes sin pensar las 4 cosas que inusuales que te han pasado desde que se ha trascendido, y han sido capaces de escribir 10. Fíjate. Y se han Que dado no cuenta, eran conscientes. claro, no eran conscientes o no la reconocían como tal. Cuando tú estás hablando de eso, ellos se permiten el derecho a reconocer. Es que además los hijos mandan muchísimas señales a los padres. No es nada que nos pase solo a Eduardo a mí ni de casualidad. Es una cosa general, porque hay un vínculo y saben que el sufrimiento es tan grande que ellos necesitan decirnos que están bien y que siguen con nosotros. Entonces, es rarísimo que no recibas ninguna señal. Lo que ocurre es que a veces estamos muy cerrados. Claro. O estamos en un duelo muy... Eso es. ¿Sabes? Que eso también, un duelo muy patológico, muy intenso, no te permite... Que te embriaga la pena, ¿no? Que es un poco lo que me pasa a mí, ¿no? Ha sido hablar del tema y me ha embriagado la pena, y es lo que también te hace a lo mejor hermetizarte y no dejar traspasar esas señales. Pero fíjate tú, hay una cosa que yo pensaba, porque claro, yo cuando murió mi hijo, cuando murió, los dos estábamos hechos polvo. Da igual que sea por enfermedad, es que estás hecho polvo. Estás hecho polvo. Y yo pensaba, fíjate tú, no van a llegar señales. Pero como estábamos abiertos, claro, y esperando, llegaron enseguida. Y una y otra y otra y otra y otra. Y cuando tuve 50 es cuando hice el libro. Entonces lo que quiero decir es que al final no solo es no estar en un momento de pena, porque es que el duelo de un hijo pasas por momentos muy duros, y no es una cosa uniforme que hagas así, que vayas para arriba, ¿no? Es que esto va así, ¿vale? Y luego sí que vas subiendo, pero vas así. Entonces, estar abierto, simplemente aceptar la posibilidad de que puedan estar vivos o de que haya algo más, hace que sea más fácil recibir. Claro. Es que el hándicap está ahí, ¿no? Que muchas veces no es que no reciba las señales, primero es estar atento y sobre todo es no dejar que tu parte racional diga, es casualidad, ¿no? De esas famosas casualidades. Yo, es de esas cosas que siempre digo, mira, es cuestión de acto de fe. Y esto es así, no es otra cosa. Si está a medio gas, es complicado que esa señal a ti te haga sentido. Es decir, tú al final es cuestión de decir, mira, esto que me acaba de pasar, siento que es por esto. Entonces, pues claro, no lo condiciones. No lo condiciones porque tu parte racional va a coger y va a decir, amigo, esto es una casualidad, esta luz que se ha apagado es porque ha habido una bajada de tensión, porque esa bombilla tiene un... Sí. Claro, si eso es así. Pero claro, o quizá también el hecho de que muchas veces esperan señales demasiado claras. Es decir, a veces ¿qué quieres? Pues, parece como que quieren ver algo. Y claro, también hay que entender que tiene que ser... Primero, creo que tiene que ser muy complicado. Y que además, porque claro, si fuera tan fácil, pues todo el mundo estaría viendo a sus familiares en cualquier... o estaría recibiendo la voz, el susurro. Yo creo que tiene que ser muy complicado. Pues desde el otro lado. Desde el otro lado. Yo lo tengo súper claro. Porque si no todos... Encuentran la fórmula. Sí, está claro. A veces son cosas muy sutiles, otras veces son cosas muy rotundas. Es verdad que algunos recibimos más señales que otros por la razón que sea, porque a lo mejor también está en la experiencia de la persona que recibe confiar. Eso es. ¿Sabes? Sí, pero lo que dice Miguel, yo por ejemplo en ese aspecto, al ser también más racional, que todos aquí parece que lo somos, pero es verdad que muchas señales como que se te escapan porque las das, pues habrá sido una coincidencia, fíjate, tiene que ser como algo más que digas, ostras, esto no puede ser de otra cosa, no puede ser porque hay cosas que son brutales, o sea, que la lógica ya no hay lógica. Entonces yo creo que hay, pero bueno, yo creo que también lo que dice Gretel, el estar abierto, pero no solamente estar abierto a las señales, sino estar abierto a que hay algo más. O sea, es lo que a veces hablamos con los padres, ¿no? De que lo que quieres es que estén aquí. Y eso ya no puede ser. O sea, físicamente hay que aceptarlo, ¿vale? No están aquí y no van a estar aquí. ¿Y dónde están? Están en algún sitio, pero no es aquí. Están en otro plano. Hay que enfocarse donde están, donde supuestamente tienen que estar, ¿vale?
Entonces, yo creo que hace que, o sea, te mueve. Yo creo que muchas de las experiencias de pérdida de hijos y en general la muerte hace que miremos hacia el plano espiritual, ¿vale? Hacia donde realmente sabemos que están, porque en el fondo lo sabemos que están ahí. Entonces, ¿cómo? Cada uno ya encuentra sus métodos, o sea, desde religiones hasta filosofías diversas y hoy en día con todo lo que tenemos en Internet, con toda la información que hay de charlas, de gente ya científica que está hablando, ya demostrando que todo esto es así, es que cada día es más fácil. O sea, yo recuerdo, o sea, imagínate antes, cuando no había nada de esto, que solamente tenían la foto del... Si tenían foto, y a lo mejor ni eso, tenían una foto pequeñita, en una medallita de la persona que había fallecido. O sea, Sí. ¿sabes? Hoy en día hace falta menos para creer, la verdad. Sí. Pero, por ejemplo, diríais, por dar algún consejo específico, ¿vale? Para esta gente, Sí. para ese primer decir, enfócate en esto, vamos. Mira, Sí. Yo muy diría claro. que. Di. Dime. No, No. yo diría, les Sí. doy un consejo muy claro. Escribe. O sea, cuando te pase algo y tú sientas que es algo inusual, que no es lo habitual, no, antes de dudar y planteártelo, escríbelo. Fecha, lo que ha pasado, quién lo ha recibido, qué sensación te ha producido. Déjalo ahí. Vas Cuando haciendo como venga, un diario, ¿no? Un Es como diario un de a diario. bordo, por así decirlo. porque es que luego tú lo relees y te das cuenta, ay, si es que se nos olvidan las cosas. Claro. Tú relees y dices, ay, mira qué señal más maravillosa me mandó, y mira este momento, en ese momento que estaba pensando, le salió su canción, y en este momento apareció de la nada su nombre, y te empiezan a salir cosas y cosas. Entonces, como una cosa práctica, yo soy muy de escribir, tengo una libreta para cada cosa. Entonces, escríbelo. Además, no dejar, ¿verdad? El hecho de recibir la señal y escribirlo y no dejar opción a la cabeza, como, ¿no? Al raciocinio, porque si no lo anulas como prueba, es como, Claro. o como, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo Como, primero, no, eso son tonterías mías. Claro. lo primero Vale. que sientas es que son ellos. Si tú lo sientes que es él o ella, no lo dudes, escríbelo y déjalo ahí. Interesante. Porque además, de hecho, yo lo recomiendo mucho. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos con un curso de intuición y estamos ayudando a que la gente, pues bueno, potencie un poco esa intuición, ¿no? Ese primer, esas señales, ¿no? Que no dejan de ser señales que Sí. tu yo consciente te manda para intentar guiarte un poco. Y yo lo digo mucho, apuntar las cosas, porque a mí me ayuda mucho. Yo lo apunto todo también. Yo tengo, siempre tengo cuadernos por todos lados, tengo post-it, aparte porque soy muy despistado, precisamente por eso, para tener que no se me olvide nada. Y bueno, es muy interesante esto de ir anotando, sobre todo porque no das pie a decir, ostras, cuando pase un mes, tira hacia atrás y dices, ostras, espera, ahí lo tienes, ¿no? La verdad que es un consejo muy chulo. Sí. Es más, yo también les digo a la gente que recibe señales de Rodri que me manden la señal con la foto, porque muchas veces me mandan foto, me matan, mira, me ha pasado esto, mira lo que me ha pasado, tal, y me lo mandan, me lo escriben. Entonces yo tenemos un grupito de WhatsApp entre Eduardo y yo, que son las señales de Rodri, y ahí guardo fotos, explicaciones, audios que me mandan. Entonces tengo la escritura y luego el grupo nuestro ahí. Y así lo voy guardando todo. Vale. Bueno, y entonces llega el momento en el que bueno, pues tras la trascendencia de Rodri, pues vosotros empezáis a indagar un poquito más, ¿no? En el tema de mediunidad, evidentemente porque pensáis que os va a ayudar a comunicaros mejor con vuestro hijo. ¿Y cómo es este proceso de aprendizaje? Es decir, os formáis, bueno, dijiste que primero te formaste tú, ¿no? Y luego... los dos con una medium española. Eso. Después yo me fui con un medium español y Eduardo estaba en espera. Y después vimos vídeos de Sebastián, se emocionó Eduardo y enseguida dije, va. Yo es que ¿Qué pasó? era como... Sí, yo lo de la mediunidad... Bueno, primero es que lo de la mediunidad fue otra señal. Sí. Entonces, seguimos esa señal. Un día, en un viaje que estábamos haciendo de vacaciones, estábamos escuchando un podcast y Gretel le había comentado, ay, pues podría hacer algún curso y tal. Y entonces, el que estaba hablando en ese momento en el podcast hablaba de cursos, yo creo que, no recuerdo muy bien cómo. Entonces, lo vimos como una señal
Y Habló de, perdona, Eduardo, de mediunidad específicamente. De mediunidad, exacto. Curso de mediunidad. Entonces, pues Gretel, como lo había dicho, y ella parecía que tenía más interés, y yo pensaba que era el tema de la mediunidad iba a ser cosa de ella, pues nada, ahí ella hizo su curso, que es larguito. Hicimos el presencial también con la mediunidad española, y un día ella me dice, mira esto que he encontrado. Entonces era la serie que tiene Sebastián de Yo Medium. O sea, ahí me di cuenta que ese tipo no es la mediunidad en sí. Es que, claro, yo tenía una idea de la mediunidad, pues de los mensajes, de no sé qué, ¿sabes? Pero cuando vi la mediunidad que se hace en Intangible, que es bueno, en otros sitios también, pero la mediunidad evidencial, entonces dije, esto es lo que mi cabeza puede y quiere hacer, ¿sabes? Es que, Claro. bueno, me gustó mucho. Luego hice el introductorio y ahí empezó todo. No, pero es interesante esto que dices, porque a mí, por ejemplo, yo me siento súper identificado, ¿no? Con esto. Yo recuerdo que yo cuando me enteré, lo he contado muchas veces, ¿no? Yo me puse a buscar y claro, esto es una jungla. Empezaba a ver medium de todo tipo y yo decía que no, esto no resuena, habla con ángeles, coño, qué cosa más rara. Es decir, y yo iba así y yo recuerdo que me cambió el chip en el momento que vi a Sebas, ¿no? Entonces, claro, creo que no es porque, y esto es importante, ¿no? No es cuestión de que uno sea mejor que otro, es que simplemente uno es tu canal y te resuena más. Nuestro carácter, que nosotros, que a ti te pasa como a mí, somos súper racionales, que quizás somos más cuadriculados, necesitamos verlo más como algo místico, nos interesa más, nos resuena más verlo como un lenguaje. Entonces, claro, el hecho, pues para nosotros es mucho más fácil entenderlo de esa forma que quizá entenderlo de una forma más espiritual, que a lo mejor podría ser el caso de Gretel o de otra persona, ¿no? Entonces, no es que sea mejor o sea peor. Todos son buenos siempre y cuando te ayuden a seguir tu camino. Simplemente es que te resuene más o te resuene menos. Todo suma. Claro, entonces esto es que parece que últimamente hay como una guerra, ¿no? De academia, formación, escuela, este te enseña, y parece que uno tiene que ser mejor que otro, ¿no? Yo creo que al final lo que te resuene que tú digas, uy, este creo que me puede ayudar. Tírale, ese, que hay tu instinto el que te va a guiar. Así que, bueno, interesante. Y entonces, bueno, formáis, hacéis el diplo y bueno, llega el momento en el que tenéis que hacer sesiones. ¿Y cómo esto de hacer mediunidad en dupla? Bueno, yo hago mediunidad en dupla, pero me interesa mucho porque, claro, sí, pero vosotros tenéis digamos, tenéis una conexión especial. Sois 35 años juntos, lleváis toda la vida. Claro. Sebastián es gracioso porque cuando se enteró decía, no vais a poder. Decía, pareja, seguro que no. Bueno, nada, pues empezamos así, haciendo las duplas cuando tocó el momento de hacer dupla. Bueno, incluso antes, yo no lo recuerdo muy bien, Gretel seguro que lo recuerda. Nada, empezamos y es que es como normal, o sea, nos conocemos perfectamente. Es verdad que la telepatía en las personas que tenemos este vínculo funciona y ella sabe, yo sé por dónde va, por dónde... O sea, es que nos compenetramos perfectamente. Podemos cortarnos el uno al otro, que no te enfadas, ¿sabes? Una serie de cosas. Confianza también. Claro, pues eso, si un día yo hablo más, pues Gretel ahí al revés, ¿no? O sea, no genera, porque ¿sabes? Lo que pasa es como lo de jugar en el mismo equipo. O sea, somos un equipo. Claro. Entonces, las sesiones no es a mí me ha salido la mejor prueba que a ti o cosas esas que imagino, pasan. Entonces, pues un día me sale a mí mejor, otro día a lo mejor ella le sale mejor, ¿sabes? Y hay un vínculo y un buen rollo y la verdad es que pues sobre todo disfrutamos mucho y nos sentimos como que ayudamos, que lo hacemos de verdad, ¿no? Ayudar a la gente a comunicar con ser querido y eso es fantástico. Yo antes de empezar con Intangible, como ya había hecho varios cursos, sí que hice sesiones individuales, yo sola, y muy bien, salieron muy bien y tal, pero luego realmente al entrar en Intangible lo que me di cuenta es que había sido un regalo, sobre todo la opción que no entraba en mi cabeza antes
de hacer la sesión con Eduardo. Entonces, para mí es un regalo, para los dos, porque lo disfrutamos, porque además es que estamos acostumbrados, pues por la razón que sea, lo hacemos todo juntos, nos gustan las mismas cosas, fuera, dentro del trabajo, todo. Trabajamos juntos. Todo, Sí. todo junto. Entonces, esto es una extensión más y además que lo empieces a hacer después de la muerte de tu hijo, que empieces a hacer algo tan distinto, que te abras a aprender, que sigas comunicándote con tu pareja, que estamos todavía más unidos que antes de la trascendencia de Rodri, que ya estábamos mucho, pero bueno, ahora más. Y que tengas un nuevo proyecto a nuestra edad, pues es muy bonito. Pues Sí, sí. hay una cosa muy chula que ha mencionado Eduardo, y a mí sí hay una cosa, mira, yo me encanta hacer dupla. O sea, yo lo siento, a Monse la adoro. O sea, yo no. Creo que la mediunidad la disfruto mucho más cuando hago una dupla con ella. Y ahora con Esther, que hacemos una tripla, que yo es como. Dicen que los tríos no son buenos, pues depende. Pues nosotros, la verdad, que ha llegado un momento en que nos compenetramos muy bien. Cada vez nos compenetramos mejor y, sobre todo, nos conocemos. Entonces, yo sé cuando Monse está atascada, sé cómo ayudarla a redirigirse. Sé cómo, sé que si yo estoy bajo, estoy cómodo porque sé que ella me va a respaldar. Yo creo que esa solidaridad, ¿no? Ese equipo, el no voy No hay yo a lucha. ser mejor que el otro, sino que juntos vamos a sacar la sesión adelante. Y hay veces que yo no percibo nada y mi función es te apoyo. Yo te ayudo a gestionar la sesión como yo puedo dentro de mis posibilidades, pero y ahí te ayudo a aliviar un poco ese peso, ¿no? Esa responsabilidad. Pero yo creo que es muy importante cuando la gente me pregunta, ¿y cómo lo haces en dupla? Pues tan sencillo como, mira, cuando tengas tu dupla lo vas a saber. Es decir, Claro. porque es como cuando alguien te cae bien o no te cae bien, sabes que ese es. O sea, igual que yo supe a dupla, el día que hice la primera dupla con Monse, dije, además se lo dije a ella, digo, Monse, yo no quiero hacer dupla con nadie más, quiero hacerla contigo. Y me dijo, yo igual. Y desde entonces, y con Esther nos pasó un poco así. Esther entró, vino a hacer una práctica y ya no se ha ido. Ni la dejamos que se vaya. Entonces, es muy curioso, ¿no? Es muy curioso y muy bonito, ¿no? La mediunidad grupal, yo es una de las cosas que la verdad que me parece súper bonito. Creo que las sesiones se potencian mucho. Creo que el gasto energético es mucho menor, ¿no? Porque el Y os esfuerzo retroalimentáis también, y ¿no? aprendemos, eso es. Y luego Eso es. también, cuando somos dos personas, o incluso tres, como tú, que me parece genial, es verdad que a veces uno no termina de sintonizar con la persona y el otro sí. Porque si eres tú solo con la persona y no sintonizas, la sesión es complicada, se pasa mal, por lo menos para el medium. Entonces, si tienes otra persona, es que a veces pasa, ¿no? Que yo a lo mejor veo que no llego a la persona, que por lo que sea, ese feeling, esa vibración, y Gretel conecta perfectamente con ella, yo me mantengo ahí, digo pocas cosas, y a veces pues pasa al revés, ¿no? Entonces, energéticamente también es muy positivo. Mira, hay una anécdota muy curiosa que pasó con Monse para que la gente entienda un poco cómo funciona, y hablamos de las señales, porque enlaza un poco todo lo que hemos hablado hasta ahora. Yo recuerdo un día que me sale la posibilidad de hacer una sesión. Yo iba en el coche, iba conduciendo y íbamos a recoger a los niños y yo me agendo la sesión y yo pienso, no sé si Monse va a poder, no sé si la voy a hacer yo solo, no me apetece hacerla yo solo. Pero bueno, Monse no va a poder. Y yo estaba en esa tesitura mental de Monse, no sé si decírselo para que no se sienta comprometida. Y claro, Monse tenemos uno de su Kia, o uno del símbolo de su Kia es un lobo, ¿no? Nosotros como que tenemos su lobito, nosotros es como una broma interna que tenemos. Y en ese momento que yo pienso, a ver, ¿se lo digo a Monse o no? Me adelanta un coche, un todoterreno, y la funda que llevaba de la rueda de la rueda era un lobo, pero además no era un símbolo, era una serigrafía de un lobo aullando en la luna, y digo, ok, lo pillo. Vale, perfecto. Captado. Y luego lo mejor de eso fue que le dije, Monse por supuesto accedió, y luego yo no conecté, conectó Monse. Quiere decir, la sesión no era para mí, la sesión era para que Monse la hiciera y yo era el enlace para conseguir ponerlos de acuerdo. Y eso es precioso, eso es increíble. Y eso sí que te vuela la cabeza cuando te pone a atar cabos y te pone a unir puntos y dices, tío, esto es loquísimo. Algo pasa que no es nuestro. Algo pasa que no es nuestro. Sí. Así es. Bueno, y ahora, ¿cómo viví el tema de la mediunidad? Porque vosotros, claro, perdisteis a Rodri, pero tenéis otro hijo, ¿no?
Esto Sí. entiendo que en su momento lo vivisteis de forma natural y sigue siendo así, entiendo. Bueno, nuestro hijo mayor vivió de manera natural los 2 primeros años después de la trascendencia de Rodri. Él recibió muchas señales y tal, pero mi hijo es muy científico y encima le ha tocado irse muy lejitos. Está en Arabia Saudí trabajando. Vaya. Entonces, él hace 2 años que está allí, que son el tiempo que llevamos nosotros un poco con el tema de la mediunidad, con lo cual, sinceramente, no lo sabe. No lo sabe porque no se ha dado. Cuando venga y se da, se dirá. Pero bueno, que él sabe ya que somos raros, es que eso ya... Sois sus padres. ¿Qué? Claro, no le va a pillar de susto. No le pilla por sorpresa. Yo creo que igual sí ya lo sabe o no sé. Bueno, si quieres le mandamos un mensaje desde aquí y ya le manda el enlace. Luego le manda el enlace. Mira, ¡Saludos! tenemos que contarte algo. Hay una cosa que te quiero decir. Exacto. No, pero bien, pero él sin ningún problema, incluso pues eso, me apoyó muchísimo cuando escribí el libro, en las charlas, cuando empecé con las charlas y todo eso, mi hijo mayor nos apoyó muchísimo. Entonces seguro que nos apoyará, lo que pasa es que está en su mundo, ha tenido una niña, o sea, estaba pues eso, iniciando su carrera profesional y bueno, pues con muchas otras cosas en la cabeza. Entonces los temas de conversación son más la niña, Ya. pero sí, pero bueno, que yo creo que es una faceta más nuestra que cuando toque será natural como todas las demás. Y una curiosidad, a la hora de percibir, ¿tenéis la misma percepción? O sea, ¿recibís las pruebas de forma similar? Alguna vez hemos coincidido en la prueba. Yo soy más clarividencia y kinestésico. Y Gretel, que lo cuente ella. Bueno, yo también veo, escucho, a veces huelo y a veces también siento. Es que depende, va un poco así. Pero bueno, nos compenetramos muy bien, pero sí que lo que nos ha surgido bastante, así de manera bastante habitual, es el bandejeo. Eso de que empieza una prueba uno y que la continúa el otro. Es como que, ¿sabes? ¿Cómo se nota que sois de intangible todos? O sea, es que, de verdad, o sea, mando un beso y un abrazo a todos los de intangible, desde aquí a Sebastián y a todos, pero es que, de verdad, ¿cómo se nota? ¿Qué Bueno, escuela? Sí, es maravilloso. Pero es bonito poner palabras a las cosas. Claro, sí. Claro. Es que si no, y da igual cómo lo llame, habrá que lo llame de otra forma, pero bueno, nosotros... Sí, pero eso es como cuando eres chico y dices tú y te encuentras con un antiguo alumno de tu cole y te hace ilusión. Pues a mí, yo solo de oíros, pues es como que te hace ilusión, ¿no? Volver a escuchar todo lo que te he escuchado a ti, Miguel, tantas veces decir. Claro, sí, claro. No está loco, Miguel, es el lenguaje que usamos todos. Claro. Si estoy loco, a mí me encanta la frase esa de si estoy loco, somos unos cuantos, somos muchos locos ya. Sí. Bueno, y entonces ahora, ¿en qué situación estáis? ¿Cómo tenéis, por una parte, los talleres, ¿vale? Los talleres que dais para padres son presenciales. Bueno, lo de Gretel. Lo de Gretel. Sí, yo estoy en bambalinas como haces tú, pero a otro nivel más. Con la tecnología, bueno, no te quiten mérito, Eduardo. El Zoom tampoco tiene más complicación. Y nada, ahí apoyando un poquito, entro también, a veces pues respondo alguna pregunta para que no interrumpan mucho o que cosas que se han dicho, ¿sabes? Estoy un poquito ahí detrás, pero es Gretel la que lleva el curso y la que luego lleva las redes del curso. Bueno, es una cosa que yo la apoyo, que hago lo que puedo, pero realmente es ella la prota. Pero son a través de Zoom, entiendo. Bueno, la protagonista, quiero decir, eres la persona... Sí. Quien imparte. La cara visible, soy la cara. Sí, bueno, pues ahora yo continúo con el taller. De todas formas, yo sin Eduardo igual no hubiera hecho nada, es decir, que sí, yo hago muchas cosas, pero porque está él ahí. Entonces no le vamos a quitar mérito. Yo he escrito el libro porque él estaba ahí, yo hago los talleres porque él está ahí. Bueno, total, que seguimos con los talleres, cuando surgen charlas en grupos de duelo, por supuesto también participo en donde me llamen y donde pueda colaborar, me siguen escribiendo y llamando muchos papás, y bueno, y sobre todo pues seguimos con nuestras sesiones de mediunidad cuando surgen, que estamos súper contentos, nos encanta. La verdad es que sí. Nos encanta. Y estos talleres los impartes vía Zoom, ¿no? Entiendo. Sí, vale. Los hago vía Zoom. He hecho 2, ¿vale? Para octubre yo calculo que haré otro más. Vale.
y así los anuncio en redes y pues además los hago gratuito porque como madre considero que es lo que tengo que hacer. Entonces, pues eso, es una forma de ayudar. Puede ser para cualquier tipo de duelo, el que sienta que necesita un apoyo de conexión con el otro lado y bueno, pues pongo mi mejor interés y mi mejor cariño en hacerlo. Vale. Qué generosa. Pondremos en descripción luego vuestro enlace a redes sociales para que la gente pueda estar pendiente, a a tu libro, a todo, ¿vale? Para que la gente luego en descripción, ya sabéis, ahí tenéis todos los enlaces para que podáis ver todas las cositas de Experiencia Medium. Bueno, y continuamos con nuestro trabajo también, ¿eh? Sí, claro, eso además, ¿no? Con vuestro trabajo. Claro, vivimos en nuestro trabajo y luego lo demás es nuestro hobby, la mediumidad ya es nuestro hobby, todo lo demás. Claro. Lo que se hace con pasión se llama hobby. Sí. Es así. No pesa, es curioso, pero no pesa. La verdad es que sí, la verdad es que... Bueno, ya sabéis, nos vamos ya llegando casi a la horita, así en un suspiro tonto, nos metemos una horita de podcast. Y bueno, pues vamos llegando ya a la zona de las dos preguntas clásicas, ¿no? Es decir, y en este caso las tenéis que responder los dos. Así que la primera sería, ¿qué consejo le daríais a alguien que nota que le pasan cosas raras, que ese rarito? Que tiene ese miedo, sensación de presencia y que no sabe muy bien qué hacer y por lo que sea ha llegado a este podcast y os está viendo. ¿Qué consejo le daríais? Bueno, pues empiezo yo, Eduardo. Sí. Yo pienso, lo primero, que es una cosa que le pasa a mucha gente, que no tenga miedo, que se abra y que encuentre alguna forma de canalizarlo. Porque a veces el no saber cómo enfocar las cosas, el no entender, es lo que nos da ese miedo y incluso a veces nos cerramos. Entonces, encontrar pues una escuela, como decíamos, hay muchas escuelas, encontrar gente que esté abierta a estos temas y que le pueda ayudar para entender que es una cosa normal y que se puede potenciar y canalizar. Bueno, yo tampoco diría algo muy diferente a lo de Gretel. Simplemente puedo hablar de mi experiencia porque dar consejos, pues lo puedo hacer desde mi propia experiencia. Le contaría probablemente mi experiencia y le dirigiría a cualquiera de las que mirara en redes, que investiguen, escuelas. Claro, eso es que hoy en día que lo comparte, que busque y que al final siempre le daría las directrices de las diferentes escuelas que hay en España y en otros sitios y que es algo normal, o sea, eso sí, tranquilizarle de que tampoco, porque hay gente, es verdad, recuerdo que hace un tiempo me escribió una chica por privado de una amiga, supuestamente, que había despertado, que tenía mucho miedo, que qué podía hacer. Lo primero es no tener miedo, no te preocupes, que nadie te va a hacer daño. Simplemente tienes que investigar y yo he hecho esto y bueno, espero que les sirviera, pero puedo dar el consejo de lo que yo he percibido, de lo que conozco y de lo que he visto con otros medios. ¿Vale? Muy bien, y la segunda pregunta sería, ¿qué consejo le daríais a alguien que está indeciso? Cree que una sesión de mediunidad le puede ayudar, no sabe muy bien cómo hacerlo, no sabe si esto es un timo, no sabe si esto funciona, si no funciona, si es su... Claro, ¿qué consejo le daría? ¿Ya ha llegado a vosotros y qué Bueno, yo a una persona que llega y que está dudando sobre la mediunidad, si haces una sesión o no, claro, yo estoy con mucha gente que está en duelo. Siempre digo lo mismo, una sesión de mediunidad no es la panacea tampoco. Es un punto más de apoyo en un montón de cosas que tienes que realizar para ir superando o sobrellevando ese duelo. Entonces, a veces necesitas una sesión de mediunidad, un psicólogo, un grupo de duelo, lecturas, vídeos. Es una suma de muchas cosas, pero sí que es cierto que cuando tienes una sesión de mediunidad y tienes evidencias claras sobre la existencia y permanencia de tu ser querido cerca, es como que se te abre un área muy grande
de esa esperanza o de esa sensación de estoy con él, y ya lo demás como que se hace más fácil. Yo siempre digo que la mirada, el llevar la mirada al mundo espiritual, que al final las sesiones de mediunidad es estar conectando con lo que podemos llamar el mundo espiritual o de los fallecidos, o como quieras decir. Llevar la mirada durante un duelo al mundo espiritual te hace que el duelo se haga más liviano. Entonces es una de las piezas importantes que podría ser en el puzzle. A ver, yo a la hora de recomendar una sesión o no recomendar, o qué tipo de sesión, porque como hemos hablado antes hay muchos tipos de mediunidad. Yo creo que hoy en día con los medios que hay y hay mucha gente que subimos sesiones para mostrar un poquito qué tipo de mediunidad hacemos, cómo es nuestro trabajo, cómo funciona, que no se nos suben los ojos, que no nos transformamos. O sea, por supuesto, quitar todo ese tema de Hollywood de por medio, que es algo normal, que somos personas normales, y luego que sientan. O sea, primero, cuando tú vas a hacer algo, yo suelo mirar en varios sitios antes de, por ejemplo, comprar algo o elegir lo que sea. Suelo mirar. Entonces, investigar un poco y luego ver con lo que tú decías antes, Miguel. O sea, con qué vibras, con qué sintonizas, si te gustan, si quieres alguien que te diga mensajes. Bueno, aunque eso a lo mejor no lo vas a, en principio no vas a tener ese criterio, pero bueno, cuando pues ver a gente que da mensajes y a lo mejor te encanta, o ver a gente que al contrario, que te da pruebas de vida, y a lo mejor dices, pues esto es lo que a mí yo busco, ¿sabes? Gente que me diga cosas que yo ya sé, pero, ¿sabes? Es como, no sé, y sobre todo sentir que lo que te haga vibrar. Es que es complicado porque... Aunque yo creo que son los de arriba los que un poco nos reconducen hacia un medium o hacia otro. Claro, claro. Hay que confiar, desde luego, lo que está diciendo Eduardo, de la conexión interior, porque yo creo que al final sea la que tenga que ser. La mediunidad al final es emoción, es decir, para nosotros y para el consultante también. Es decir, entonces al final es un poco dejarte guiar y más que nunca en tu instinto. Es decir, si ve a alguien y te resuena, es por ahí. Es que es tan sencillo como eso. Es tan sencillo como eso, solo que no entre tu parte racional, que es lo más complicado siempre con esto. Pues Claro. chicos, ¿qué os voy a decir? Me ha encantado, se me ha pasado volando, así que quiere decir que habrá segunda parte. En algún momento esperamos poder cazar otra vez y rascar otra horita y pico y poder... porque hay tanto de lo que... Sí, donde rascar. Sí, creo que soy un ejemplo claro de cómo algo duro, ¿no? Como es la pérdida de un hijo, se puede reconducirse o reaprovecharse para mejorar no solo tú, sino ayudar a mejorar a los demás, que me parece lo más bonito y lo más importante, ¿no? Y lo más generoso. Es decir, me parece, no sé, yo os admiro un montón, igual que ha dicho Gracia, me parece brutal. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Que esta es vuestra casa y que aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Y bueno, y a vosotros, por los que estáis ahí, los que nos habéis escuchado otra semana más, que muchísimas gracias, que os dejaré todos los enlaces, como he dicho antes, en la descripción del episodio. Os recordamos, gracias, Vende. Que tenemos una membresía, la cual os da derecho a muchas cosas. Y más que vendrán, ¿verdad? Que estamos trabajando en ello, como se dice. Estamos creando mucho contenido también para poder darlo dentro de esa membresía. A nivel técnico, Miguel está trabajando mucho, hay que darle también su sitio, como Eduardo, que no te quiten mérito, que hay bastante detrás de la pantalla y de lo que vemos. Y también es eso, aparte nos hace crecer a nosotros, nos hace también tener capacidad, ya no solo mediúmnica, sino económica, para poder hacer más cosas y poder viajar y conocer y hablar y bueno, pues crear más vínculo con toda la familia que nos escucháis. Recordar que estamos en Murcia, que todas las personas que viajen por cualquier cosa y que nos contacte para vernos, porque de verdad que nos hace muchísima ilusión el poneros cara también a vosotros. Y que tenemos un también canal en Telegram.
El Telegram, ves, es que tantas... Mm. Mira, lo que iba a recomendar también una cosa, en plan, si queréis saber cómo Gretel y Eduardo llevan tantos años juntos a nivel pareja, también podéis preguntar, porque es verdad que es muy difícil y os tengo que hacer el reconocimiento, porque bueno, a mí con Miguel me pasa un poco lo mismo, ¿no? Pasamos mucho tiempo juntos y no es complicado el que, bueno, aparte de que tengamos nuestro tiempo a solas, ¿no? Y tal, pero es verdad que es admirable también, como vínculo, como pareja, como amigos, como mediums, cómo tenéis ese vínculo aunado. Y bueno, el Telegram, que bueno, vosotros, Eduardo y Gretel, si no lo sabéis, también os podéis unir. Claro. Cuéntanos, Miguel, tú, ¿qué pasa en Ah, Telegram? mucho, que no pasa en Telegram. Es decir, en Telegram últimamente pasan demasiadas cosas que no me da tiempo a seguir el hilo a todo, lo cual Cierto, me encanta. Yo vuelvo a decir que eso es lo que yo quería. Hay muchos debates, sobre todo lo que más hay es debate. La gente le encanta hablar, le encanta compartir contenido, le encanta compartir libros, experiencias, vivencias. sí, Donde los medium pueden encontrar consultantes voluntarios, importante. que también es práctico también en algún momento si hay que probar alguna cosita. Yo cuando tengo que tirar de estudio, de que ¿qué voy a probar esto? Cojo y tiro de ahí y siempre es divertido. Y además a ellos les hace sentir súper útil y es genial. Y bueno, es una comunidad que va creciendo muy poquito a poco. Y la verdad que estoy muy contento con esto. Dejaré el enlace también en la descripción. Independientemente de la membresía o no, darle a like, suscribiros y todas esas cosas, que todo ayuda, todo granito de arena ayuda y que bueno, y que este va a ser el primer episodio post primer año. O sea, Correcto. esto a mí me encanta porque, bueno, ya he hecho un año que estamos aquí, hablaremos de esto en el... bueno, habremos hablado de esto en el directo anterior, pero bueno, me parece súper bonito, me parece fantástico haber tenido un episodio de esta calidad humana. Total. Y bueno, que de verdad, no nos enrollamos más, que os queremos un montón, que nos vemos la semana que viene en el directo y en el siguiente episodio, si os quiere. Muchas Un gracias. besote. Muchas gracias.